sintonizan a través del Facebook Live. Un saludo para ustedes, sus familias, sus congregaciones. Vamos a leer una vez más el pasaje que nos convoca esta mañana. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Hemos leído el pasaje contextual que Jesús recitó cuando habló esta palabra, Isaías 6, desde el 1 hasta el 12. Vamos a leer ahora las palabras de Jesús y cómo Él afirma que esa profecía de Isaías se estaba cumpliendo durante su tiempo ministerial en Galilea. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 13, versículos 10 hasta el 17. La versión que hemos leído en la presentación anterior viene de Biblia de las Américas. Ahora vamos a leer la Reina Valera. Estas dos traducciones son bastante excelentes. Hay pequeñas diferencias a veces en palabras, pero el texto es el mismo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, estas palabras de Jesús ciertamente hacen temblar nuestros corazones y nuestras mentes, porque podemos comprender que si no fuera la voluntad suya, oh Dios, no estaríamos aquí esta mañana. Si no fuera por su gracia soberana, fuéramos también como aquellos maestros y multitudes judías que veían las obras de Dios en Cristo y las rechazaban, que oían el mensaje de los propios labios de Jesús y lo despreciaron. Y no solamente eso, sino que lo crucificaron también. Y si su gracia soberana no nos hubiera redimido, nosotros estaríamos en la misma condición. Le agradecemos, oh Dios, porque no hay nada que suceda en este mundo y nada de lo que le sucedió a Cristo estuvo fuera de su control. Le agradecemos por tener un Dios tan grande, tan poderoso y al mismo tiempo tan misericordioso. Padre, en esta mañana, al acercarnos a la mesa de Cristo, recordando su muerte y su resurrección en esta cena del Señor, le suplicamos que lleguemos a esta mesa limpiados por su sangre, redimidos por su obra, por su obediencia perfecta, y también, oh Padre, propiciados por esa generosidad de Cristo. Le suplicamos que cada uno de nosotros, oh Dios, haga un acto de contrición en nuestra mente y corazón y lleguemos a esta cena dentro de un momento con esa conciencia tranquila de que hemos sido limpiados y perdonados
por Dios en Cristo. Bendiga esta palabra, ayúdenos a comprenderla, que este mensaje se grabe en nuestro corazón y ayúdenos a vivir según este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hay 5 cosas muy claras que el Señor Jesucristo nos enseña en esta parte de Mateo 13. Voy a hacerles recordar el contexto de esta porción, del versículo 10 al 17. En el versículo 1 al 9, el Señor Jesús ha narrado una parábola ante una multitud, la misma multitud que estuvo en el capítulo 12 escuchando a Jesús. En esta multitud mayoritariamente habían judíos de todo lugar de Palestina, probablemente también gente extranjera estaba aquí escuchando este evangelio de Cristo, la predicación del reino de los cielos. Habían visto sus milagros, habían visto a alguien que después de muerta había resucitado, habían visto endemoniados sanados, habían visto el mar siendo apaciguado por Cristo. Es decir, en las obras de Cristo ellos podían ver el poder de Dios, podían ver que Cristo tenía igual poder que Dios, podían darse cuenta que Cristo era Dios, pero todo lo contrario, ellos decían que Cristo mismo estaba endemoniado y que por eso tenía poder, que era utilizando el poder del príncipe de las tinieblas que Jesús hacía milagros, y no lo aceptaban como Mesías, lo rechazaron. Es más, para este tiempo ellos ya habían determinado matar a Jesús. Entonces, Jesús, conociendo eso, porque Juan capítulo 2 nos dice que Jesús podía conocer lo que había en el pensamiento de sus oyentes, porque era Dios, porque es Dios. Y entonces, sabiendo eso, Jesús les contó esta parábola. Y con esta parábola, a esa multitud, como decimos en nuestra jerga común, los dejó en el aire. Aún los discípulos, al parecer, no entendieron a qué se refería Jesús con esta parábola. Y entonces, el capítulo 13, versículo 10, empieza con esta primera cosa que nos dice aquí el Evangelio. ¿Por qué les hablas en parábolas? Fue la pregunta de los discípulos, probablemente los 12. Es decir, si ellos mismos tenían dificultad en entender esta parábola, es como que le reclaman a Jesús. ¿No debes hablarles con claridad acerca de las cosas de Dios? Pero Jesús no solamente había hablado con claridad, había obrado con claridad, había hecho obras visibles, claras en el día, como para que nadie dijera, yo no me di cuenta bien, no vi. Sin embargo, el versículo 10 dice en la boca de los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Y en los versículos 11 y 12, Jesús les da la respuesta por qué les hablaba en parábolas. Y la respuesta de Jesús, simple y directa, es esta: les hablo en parábolas porque son impenitentes, porque no quieren arrepentirse. Y en el versículo 13, Jesús declara culpables a los que rechazan a su persona y a su mensaje. Y en el versículo 14 y 15 nos dice Jesucristo, miren, mis discípulos, esto que ustedes están viendo, este endurecimiento de estas multitudes, ya estaba profetizada también por Isaías. Por eso hemos leído Isaías 6 en esta mañana. Y finalmente, en los versículos 16 y 17, Jesús hace una declaración que nos llena de alegría a los hijos de Dios.
Les dice a sus discípulos: ustedes son grandemente privilegiados porque me pueden ver, porque me han aceptado como su maestro y porque oyen mis palabras y porque entienden mis palabras. Porque muchos en el pasado, profetas y personas que vivieron según la voluntad de Dios esperando al Mesías, sin embargo, ni lo vieron ni lo oyeron personalmente. Por lo tanto, ustedes son bienaventurados porque me ven y oyen mi mensaje. Eso en resumen nos dice Mateo 10, capítulo 13, versículos 10 hasta el 17. Vamos a ir un poquito en detalle. Versículo 10. ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús ya había hablado parábolas antes, parábolas cortas. Ya les había, ciertas parábolas ya las había contado. Por ejemplo, en Mateo 7, 24 al 27 les cuenta una pequeña parábola. En el capítulo 9 también, en el capítulo 11 también. En el capítulo 11 les cuenta esta parábola de los odres, ¿se acuerdan? No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo al fermentar revienta al odre viejo, con lo cual quiso decir Cristo que ese odre viejo era el judaísmo y que el Evangelio del Reino es una enseñanza no judaica, no según la tradición de los ancianos de Israel, sino según Dios. Y se lo explicó así Jesucristo. Entonces les había hablado en parábolas, pero esta parábola era un poco más compleja y Jesús la narra sin explicarla a la multitud. Y entonces eso hace que los discípulos le preguntaran: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no quieres que la gente entendiera lo que tú quieres decirle a ellos? Esa es la gran pregunta de los discípulos. Y Jesucristo, en los versículos siguientes, les da la respuesta. Le dice así, versículo 12: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, dice el versículo 11 de Mateo 13. Y en el versículo 12 añade: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Vamos a ser bien directos aquí. Jesucristo les dice que les habla en parábolas a ellos porque Dios, en su gracia soberana, permite que algunos entiendan las cosas de Dios y otros no. Este es un asunto difícil. Todos los comentaristas luchan con esta soberanía de Dios. Incluso creyentes en Jesucristo muy piadosos tienen mucha dificultad en aceptar que Dios es un Dios soberano. Mucha gente está contenta con saber que Dios es creador. Incluso están dispuestos a aceptar que Dios sabe todo, que Dios puede todo. Pero cuando llegan a la enseñanza de que desde la eternidad Dios ha elegido quiénes van a ser salvos y quiénes no, eso pareciera que no se debiera aceptar. Y mucha gente, incluso llamados evangélicos y cristianos, dicen: ¿cómo puedes creer esa horrorosa doctrina de la predestinación? Entonces, en los evangelios, los evangelistas, comunicando la revelación de Dios hacia nosotros, ellos no se hacen problema con este atributo de la soberanía de Dios. Para nosotros, de mente infinitamente pequeña en relación al conocimiento y mente infinitamente grandes de Dios, nos es casi imposible entender esto. Es que si una hormiga quisiera pensar como ser humano, tendría que volverse ser humano.
¿verdad? Si un ser humano quisiera pensar y saber como Dios, tendría que volverse Dios. Eso es lo que Adán quiso volverse. Adán y Eva, obedeciendo la sugerencia de Satanás, quisieron ser igual a Dios. Y en ese acto codicioso de querer ser igual a Dios, se bestializaron, se deshumanizaron, porque incluso terminó haciéndole caso a la bestia más astuta de todas, la serpiente. Es el contraste que quiere Génesis que nos demos cuenta. Terminó obedeciendo la voz de una bestia, con lo cual implica que Adán descendió a ese subnivel de la creación. Y por eso es que aquí el evangelista no se hace dificultades. Jesucristo mismo habla esto, porque los discípulos estaban un poco confundidos, ¿verdad? Ellos pensaban que aquí había un problema quizás de falta de claridad de parte de Jesús. Háblales claro, no les hables en parábolas, habla en forma directa, pero eso demuestra también un poco de ceguera de los discípulos hasta este punto, porque Jesús había hecho milagros, había dicho que Dios es su Padre, había dicho que Él es el Mesías con claridad, había dicho que Él es el único que conoce a Dios perfectamente, y había dicho en el capítulo 11 y 12 que Dios también le conoce a Él perfectamente. Es decir, Jesús les había hablado muy claro de que Él es el Mesías y que les conviene escuchar su mensaje y obedecerlo. Además, habían tenido a Juan el Bautista, que les habló con claridad que tenían que arrepentirse para recibir al Mesías. En otras palabras, no había falta de claridad ni de parte de Juan el Bautista ni de parte de Cristo en su mensaje. Entonces, Jesús dice, el hecho de que no me sigan multitudes en este punto de mi ministerio no se debe a la falta de claridad, ni tampoco implica un fracaso en mi ministerio. No hay un problema de comunicación aquí. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y Jesús dice, simplemente el Padre no les ha dado a ellos el entender estas cosas. Y no les ha dado porque ellos mismos han decidido rechazar a Dios. Han tenido siglos y siglos de revelación divina. Han tenido centenares de años de paciencia de Dios. Han tenido centenares de años de profetas explicándoles la voluntad de Dios. Tenían la ley de Dios escrita. Todo el Antiguo Testamento lo tenían y lo estudiaban semana a semana en el templo y en la sinagoga y en sus casas. No había falta de revelación, no había falta de claridad, no había un problema de oscura comunicación. Y entonces Jesucristo le dice así a ellos. Miren el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Ya he hecho ver las obras de Dios delante de ellos. Lo ven, pero no lo quieren aceptar. Eso significa viendo no ven. Y luego dice, oyendo no oyen ni entienden. Les he dicho que soy el Mesías, que soy hijo de Dios, que el que cree en mí puede tener salvación, pero no lo creen, no lo entienden, no lo asimilan. Y Jesús recurre aquí en el versículo 14 y les explica diciendo que el rechazo
a Cristo como persona, sus obras y su mensaje, ya está profetizado por Isaías. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento ya había vivido un tiempo como este. Y recurre a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 12. Y voy a resumir lo que pasaba en ese tiempo de Isaías para ustedes. Miren, Isaías capítulo 6 trata del llamamiento de Dios a Isaías como su profeta. Ustedes recordarán que Isaías se resistió por razones encomiables en realidad. Se resistió a aceptar ser profeta de Dios porque él se sabía que no estaba limpio en su vida. Se sabía inmundo. Y aun cuando estaba en ese estado de inmundicia, o sea, no limpio, en ese estado Dios se le aparece a Isaías. Eso nos enseña ya algo que es contrario al pensamiento peruano y cajamarquino. En el pensamiento cajamarquino, la cultura espiritual, entre comillas, cajamarquina, algo así como esto la gente dice: no voy a la iglesia porque no me siento bueno. No oro a Dios porque no me siento limpio. Y en Isaías Dios nos responde de manera distinta. Isaías era un hombre de labios inmundos, era impuro, como el pueblo mismo de Dios también era impuro. Pero en ese estado de impureza, Dios lo visita y le muestra esta visión de la santidad de Dios. Y nos enseña en segundo lugar que Dios no quiere que usted primero se arrepienta para que lo visite. Antes que uno se arrepienta, Dios ya lo está visitando. Y la razón por que uno se arrepiente es porque Dios ya ha obrado en nuestra vida. Siempre es así, siempre fue así. Y entonces Isaías ve esta visión de Dios y se aterra. Y dice: ay de mí, porque estoy deshecho. Eso es lo que dice el texto original. Me siento muerto, porque siendo un hombre de una vida sucia, he visto a Dios mismo. Y entonces el ángel mediador interviene y le dice: tranquilo, Isaías, toma una brasa encendida del altar con unas tenazas, las pone en la boca de Isaías y lo declara limpio. Eso es lo que Dios hace. De su pura gracia y misericordia, en Cristo Jesús, quien fue el sacrificio agradable, único, aromático para Dios en el altar del monte Gólgota. Él, por esa obra, también nos limpia a nosotros. Y entonces, cuando ahora, siendo ya Isaías limpio, por la obra generosa de Dios, por la obra misericordiosa de Dios, ahora dice: ¿a quién enviaré a este pueblo? Isaías, sin dudarlo, dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios le dice: muy bien, te voy a enviar a un pueblo para que tu predicación haga su corazón más insensible de lo que ya es. Miren, cuando Isaías recibe esta visión, hace poquito había muerto el rey de Judá, llamado Usías. Eso es como el año 740 antes de Cristo. Había muerto Usías, Judá estaba preocupada como nación,
¿Qué va a pasar ahora? Murió el rey. Y en la mente bastante paganizada y corrupta de Judá de ese tiempo, como que se acababa el mundo. Murió nuestro rey. No era para menos, humanamente hablando. Uzías había gobernado 50 y tantos años, 52 años en realidad. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, toda esa historia. Entonces, después de 52 años se muere el rey, y este rey había hecho grandes aportes a Judá. Miren lo que había hecho este rey. Voy a contarles rápidamente. Durante esos 52 años, su fama llegó a ser internacional. Todo el mundo oriental alababa a Uzías. Recobró todo el territorio que los reyes anteriores habían perdido. Construyó un gran ejército. Tuvo ingenieros que hicieron para su tiempo armas sofisticadas, equivalentes en su tiempo a los modernos misiles. En ese tiempo un hombre con una honda podía lanzar una roca no más de 50 o 60 metros. Pero los ingenieros de Uzías podían lanzar rocas inmensas por cientos de metros. Para su época, armas muy sofisticadas. Reedificó todas las ciudades que habían sido destruidas en reinos anteriores. Hizo fortalezas alrededor de las ciudades principales. La actividad comercial de Judá creció. Judá se enriqueció muchísimo durante ese tiempo. Y junto con esta riqueza y prosperidad del rey y de la nación, su corazón se endureció. Y esta es una historia que se repite a nivel global y a nivel individual. Cuando uno está en estado de pobreza y necesidad, ¿cómo busca a Dios? De rodillas, en los rincones de su casa, cuando viaja, cuando está en la combi, cuando está caminando a su chambita, está diciendo: Dios, por favor, dame un poquito más. Y así somos todos los seres humanos. En estado de desastre y calamidad, ¿cómo buscamos a Dios? Progresa nuestra vida, se engruesa en nuestros bolsillos, se engruesa también nuestro corazón, se vuelve insensible. Y en vez de mirar al rostro de Dios, miramos todas las cosas materiales alrededor y nos olvidamos de Dios. Así estaba Judá. Y Dios le dice a Isaías: vaya y predique a ese pueblo. No te va a escuchar ese pueblo. Está insensible, pero tienes que predicarles. Y Jesús, 740 años después, está otra vez en tierras judías. Está en Palestina, está en Galilea. Y les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Recuerden la historia. Eso que estaba pasando en el tiempo de Isaías, 740 años atrás, está pasando también hoy día con estas multitudes. Y claro, los líderes de estas multitudes ya estaban en contubernio con el emperador romano. Ya estaban en componendas con el imperio romano. Ya tenían todo planeado para matar a Jesús. No les importaba lo que Jesús dijera. Su corazón estaba endurecido. Eran gente que vivían del templo. En cierta manera tenían apoyo del imperio romano. Tenían gangas, ventajas, etc. Estaba endurecido. Y entonces Jesús les dice: así como ellos no escucharon a Isaías, tampoco me van a escuchar a mí. Eso explica por qué rechazan mi presencia y por qué rechazan mi mensaje. Hermanos, esto es de gran advertencia para nosotros. Nosotros también escuchamos el Evangelio de Cristo por muchos medios: radio, televisión, predicadores en las calles, hablando en términos de los que manejan la tecnología. Cristo
en cierta manera está presente en Instagram, en YouTube, en lo que antes se llamaba Twitter, que se llama X el día de hoy, creo, ¿no? Está en todos los medios electrónicos, digitales, ondas radiales. Antes teníamos gran dificultad para conseguir una Biblia. Hoy la tienen en la punta de los dedos. Ahí está nuestra hermana Manuela leyendo su Biblia en el celular, ¿no? Es más fácil, la podemos cargar en el bolsillo. Miles de libros podemos cargarlos en el bolsillo. Tenemos la oportunidad de saber del mensaje de Cristo permanentemente. Somos en el Perú 33 millones de peruanos. Pero si pudiéramos visitar en este momento cada iglesia que se reúne para adorar a Dios, estoy bien seguro que ni el 20% del Perú, es decir, ¿cuánto es el 20% de 33 millones? Más o menos 6.600.000 por ahí, ¿no? No vamos a encontrar 6.600.000 reunidos el día de hoy. De vez en cuando nuestras autoridades, por lo menos una vez al año, ¿no? Cada 28 de julio, 27 de julio, se van algunos a sentarse en la Catedral de Lima para escuchar una lectura del Evangelio y un mensaje básicamente político de nuestro cardenal, ¿verdad? Nada más. Después, los robos siguen igual. En el Poder Ejecutivo, cada vez que cesa un Consejo de Ministros, viene otro Consejo de Ministros, denuncia al anterior de robos y hay juicios por robos en el Estado, hay presidentes acusados de robo defendiéndose en este momento y muchos ministros. Y se sabe también por las noticias qué es lo que están haciendo hoy, en este momento, los que ocupan el poder en el Perú. No están para escuchar a Cristo, no están para obedecer, juran con esas manos sobre la Biblia, y con esas mismas manos que juran sobre la Biblia, y con esa misma mente y lengua que juran en nombre de Dios, con todo eso nos roban a todos los peruanos. ¿Cómo se explica eso? Porque el corazón de este pueblo es insensible a las cosas de Dios. Este cáncer de ladronería en nuestro Estado, y cuando digo Estado no me refiero solamente a las autoridades del Poder Ejecutivo. El Estado está conformado por lo menos 3 poderes, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que en este momento parecía el más corrupto del país, y también el Poder Judicial, junto con el Ministerio Público. Así que podemos decir que en nuestro país casi hay 500 años de cristianismo, 500 años de prédica, de alguna forma, del Evangelio de Cristo. ¿Y por qué no somos un país distinto? ¿Por qué no somos un país de por lo menos un 80% de honestidad? Por este tema, porque escuchamos el Evangelio, pero no queremos aceptarlo, menos obedecerlo. Juan Amakai, un gran filósofo presbiteriano escocés, decía que el problema de honestidad de América Latina es que los latinoamericanos no han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, y que por eso en el Perú, en el trono, en la silla peruana, en otras palabras, en la autoridad de nuestro país llamado Perú, está sentado Satanás, decía. Claro, esas son palabras metafóricas, con lo cual quería decir que el mal gobierna a nuestro país, y no se equivocó Macay, y lo dijo por los años 30 y tantos. Ya había salido Leguía del poder para ese tiempo, después del oncenio.
Macay vivió todo el tiempo que gobernó Leguía bajo la amenaza de ser expulsado del país. Pero dijo eso, y es verdad, así como Judá, nuestro pueblo peruano también tenemos lo que dice aquí, ¿no? De oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grasa. Es una metáfora de que se ha tapado los oídos y los ojos para no querer ver ni entender, y que por eso son responsables de su propia condenación. Eso dice Jesucristo. Hay responsabilidad de quienes rechazan el mensaje. Dice un autor, fue principalmente porque no estaban dispuestos a arrepentirse, que vieron, oyeron y comprendieron tan mal. Se imponen esa limitación fundamental, cumpliendo paradójicamente al mismo tiempo la voluntad soberana de Dios. Esa es la tensión que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y Jesucristo finaliza esta parte de Mateo 13 con estas palabras. Pero eso les pasa a ellos, por desobedientes e insensibles. Ellos mismos se enceguecen. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí hay un contraste que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. El contraste entre la multitud impenitente, no creyente, que rechaza a Jesús, y este pequeño grupo de discípulos que sí escucharon, entendieron y vieron las obras de Dios en la persona y vida de Cristo y en su mensaje también. Y Jesús les declara felices, les declara benditos, bienaventurados. Esta es una gran bendición de parte de Dios para los discípulos. Los declara en contraste con la multitud no creyente y que está a punto de ser castigada por Dios. Los discípulos son bienaventurados, son benditos de Dios. A ellos Dios les ha dado la gracia de poder entender lo que ven y poder comprender lo que escuchan, de poder comprender el evangelio del reino de Dios. Porque muchos profetas, es decir, estos hombres de Dios que proclamaron lo que Dios estaba haciendo en la historia y lo que iba a hacer, y que proclamaban la venida de Cristo, y una gran multitud de personas que vivieron según la voluntad de Dios, esperando ver al Mesías, murieron así y no lo vieron. Pero estos discípulos de este tiempo de Jesús no solamente lo vieron, caminaron con Él, comieron con Él, compartieron la misma cancha donde dormían en sus viajes misioneros, y los llama bienaventurados. El apóstol Pedro dice lo mismo. La iglesia de Cristo es privilegiada. Ustedes como discípulos de Cristo son privilegiados, porque si no fuese por la voluntad soberana de Dios, estuviéramos igual que los demás. El apóstol Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes investigaron y diligentemente averiguaron acerca de esta salvación que da Cristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban aún los ángeles mirar. Qué privilegio de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Eso que esta gente santa de Dios quiso ver y no vio, la generación del tiempo de Jesús la pudo ver. Los discípulos pudieron ver. Nosotros podemos ver. Esta es una invitación amable y desafiante de Jesús para nosotros también hoy día. Los que están siguiendo a Jesús están disfrutando esta bendición. Cristo los llama a ustedes benditos. Sus ojos son benditos de Dios, sus oídos, su cerebro, su ser, porque entienden el Evangelio de Cristo y siguen las enseñanzas de Jesús. ¿A qué conclusión llegamos con esta explicación de Jesús acerca de por qué mucha gente oye el mensaje de Jesús, pero no lo quiere entender, menos lo quiere obedecer? ¿Por qué? Entonces Jesús explica que eso está en la voluntad de Dios. Pero a todos los que responden, aceptando la proclamación del reino por parte de Cristo, Dios les ha abierto el entendimiento para entender, comprender, arrepentirse y seguir a Jesús. Pero hay una parte que dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es lo que no tenían esas multitudes que rechazaron a Jesús? No tenían la revelación de Dios en su corazón. ¿Pero qué es lo que tenían? Tenían la ley de Dios escrita. La estudiaban, la leían, tenían todo el sistema judaico. Todo eso les sería quitado. ¿Y saben qué? El año 70 después de Cristo, unos 30 y tantos años después que fue crucificado Cristo, el general Tito de Roma entró en Jerusalén con todo su ejército y derribó el templo y lo dejó en cenizas. Todo el sistema judaico externo fue hecho cenizas, les fue quitado. Aún lo que tienen les será quitado. Pero eso solamente es una pequeña muestra de lo que Dios hará al final de la historia. Porque en el juicio final, todo aquel que escuchó de Cristo, que vio los hechos de Cristo, y nosotros por la revelación podemos verlo también, sufrirán castigo aún más grande de Dios. Entonces la incredulidad conduce a mayor ignorancia espiritual. La impenitencia conduce a la insensibilidad del corazón. En cambio, la actitud humilde de escuchar la voz de Cristo y obedecerla hace que aumente nuestro conocimiento de Cristo, que aumente nuestra fe para entender y vivir el Evangelio de Cristo. Hermanos, pidámosle al Señor, nuestro Dios Padre, que nos dé esa gracia de la fe para que nosotros también, junto con los discípulos de Cristo, estemos en ese grupo de privilegiados por parte de la gracia de Dios de ser discípulos de Cristo. Entonces Cristo nos invita a escucharle, a entenderle y a invocar la gracia de Dios para convertirnos en sus verdaderos seguidores. Que el Señor bendiga esta palabra. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por hablarnos tan claramente que es nuestra impenitencia, nuestra ingratitud, nuestra incredulidad la que aumenta nuestra ceguera espiritual, la que aumenta nuestra falta de entendimiento. Padre, le suplicamos que en su gracia soberana nos aumente la fe, aumente nuestro conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a cuya medida, por su gracia y misericordia, nos promete usted que nos hará crecer.
Le agradecemos por Cristo y su mensaje. Y le agradecemos también por la salvación que nos ha dado solamente por su gracia misericordiosa. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén.